Bienvenidos, welcome al Passeig de Gràcia, bienvenidos al Lifestyle. Para hablar de todo lo que nos ofrece esta zona, tengo conmigo a Mar Viver, directora de Cudor Business Center, bienvenida, y a Santiago Martín, manager de comunicación y relaciones públicas del Majestic Hotel and Spa Barcelona. Voy a empezar contigo, Santiago, pregunta obligada. El Passeig de Gràcia representa una parte muy importante de la personalidad de Barcelona. ¿Qué lo hace tan único? Bueno, para mí Paseo de Gracia es una gran tarjeta de presentación de la ciudad y como decías, representa la personalidad de los barceloneses. Es versátil, es atrevido, es cosmopolita, es elegante y bueno, tiene unas características únicas que lo hacen muy especial, como por ejemplo toda su arquitectura. El modernismo que flanquea las dos aceras del paseo con la Casa Batlló o la Pedrera de Gaudí, de Antoni Gaudí, y también de otros arquitectos catalanes importantísimos de aquella época como Domènech i Muntaner o Puig i Cadafalch. Luego también tenemos toda la parte de shopping. Es el lugar ideal para los amantes de las compras porque podemos encontrar una amplia gama de tiendas, de boutiques, desde las firmas de lujo internacionales más importantes como Chanel, Hermès, Dior, Loewe, bueno, realmente están todas aquí en el paseo, a otras más de mass market, como podría ser desde Bershka, Massimo Dutti o muchas otras, ¿no? Entonces, para mí es un punto de shopping, de compras fantástico, que está realmente todo congregado aquí en el Paseo de Gracia. Y luego es una avenida cosmopolita. Me gusta mucho ver cómo paseamos los barceloneses conjuntamente con turistas de todo el mundo. Puedes escuchar lenguas o idiomas de multitud de sitios y esto da un carácter vibrante y cosmopolita al paseo que es muy bonito. Me quedo con esto último que acabas de decir, Santiago, para preguntarte a ti, Mar. Estamos acostumbrados a ver muchísima gente de todas partes del mundo paseando por el Passeig de Gràcia, pero también vemos a los locales paseando por esta zona. ¿Por qué crees que les gusta tanto también a los locales? Pues yo creo que un poco también por lo que les gusta también a los mismos turistas. Es decir, Passeig de Gràcia es una avenida única en Barcelona, y es el símbolo, uno de los símbolos de Barcelona. La gente local lo que suele hacer, por ejemplo, los fines de semana o cuando tiene una reunión por el centro, aprovechar, salir de su zona, de su distrito, de su barrio, del que hacen cada día, y una de las actividades puede ser precisamente aprovechar e irte a pasear por el Paseo de Gracia, disfrutar de la luminosidad que tiene muchas veces cuando estás bajando o subiendo por el paseo y puedes ver la otra acera iluminada con todos los edificios arquitectónicos del modernismo únicos, las boutiques, y también ir a comer, ir a tomar algo, romper un poco con tu día a día en la misma ciudad de Barcelona, ¿no? Santiago, yo quiero preguntarte cuál es tu rincón favorito del Passeig de Gràcia y el mejor momento para ti del año para disfrutar de esta avenida. Te podría decir varios rincones favoritos o secretos, porque es que me cuesta escoger solamente uno, porque realmente hay muchos. Mira, yo te recomendaría los jardines del Palau Robert, porque es como un oasis realmente en Paseo de Gracia, en la esquina con la Diagonal. Están detrás del palacio y entonces no se ven tanto ni son tan conocidos, y es un sitio donde poder desconectar del bullicio de la ciudad. Te recomendaría también De Bistró de Santa Eulàlia, que es un pequeño café que hay en la parte de arriba de esta boutique tan icónica de Barcelona, donde cuidan hasta el más mínimo detalle y donde es el sitio perfecto para tomar una merienda o algo después de una tarde de compras. Te recomendaría también, si quieres hacer una reunión aquí con mi compañera Mar, con Cudor, que tienen un espacio fantástico, un business center, que también tienen un espacio en un patio exterior donde después de la reunión poder tomar algo, que también es un privilegio poder estar en este patio interior.
Y por último, te recomendaría el restaurante Solc del Hotel Majestic, como no, porque es un espacio que está en un primer piso, también queda muy privado, da una privacidad a los clientes importante y sobre todo porque puedes disfrutar de la gastronomía local con productos 100% de proximidad. Estos serían mis sitios secretos o favoritos de Paseo de Gracia, para los menos, que tampoco son tan conocidos. Y después, como época del año o momento del día, bueno, para mí pasear por Paseo de Gracia está bien cualquier día del año, a cualquier época, a cualquier hora. Pero la hora que más me gusta es a primera hora de la mañana, muy temprano, cuando el sol empieza a iluminar los edificios y todavía las aceras están tranquilas y no hay mucha gente, porque te puedes sentir importante y privilegiado paseando por aquí. Y como momento del año, pues hay dos festividades muy especiales para mí en Paseo de Gracia, que es el Día de Sant Jordi en abril, porque el paseo se llena de rosas y de libros y es realmente un día muy bonito para pasear por aquí. Y después la época de Navidad, con todas las luces navideñas preciosas que hay en el paseo y los maravillosos escaparates de todas las boutiques de restaurantes y de hoteles. Desde luego coincido contigo en ese último apunte en la Navidad, ¿no? En Paseo de Gracia, que es tan bonita. Mar, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en Passeig de Gracia, compras, disfrutar de la arquitectura, pasear, bueno, disfrutar de una buena comida, de una buena cena. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te gusta hacer a ti en Passeig de Gracia? Mira, a mí me gusta mucho. Yo, por ejemplo, como trabajo precisamente al lado del Passeig de Gracia, a mí me gusta mucho salir, dar simplemente a veces desconectar y darme una vuelta 3 manzanas, 2 manzanas por Paseo de Gracia, disfrutar un poco de la vista, de las tiendas, mirar los escaparates, mirar las porterías de los edificios impresionantes, con unas decoraciones modernas a veces, otras veces modernistas, que te maravillan. O sea, a veces yo me paro y simplemente te quedas un rato mirando la portería de un edificio del Passeig de Gracia. Y otra cosa que me encanta, y esto me gusta mucho hacerlo sobre todo en la época más de primavera o de verano, o de otoño también al principio, es subir a los rooftops de los hoteles. Esto me encanta, son las terrazas de arriba de los hoteles, normalmente son de 5 estrellas, de lujo, que están decorados de una forma muy moderna, totalmente contrastada a lo mejor con el propio edificio, que te dan con piscina o sin piscina, pero la gastronomía es buenísima, delicatessen, y te puedes tomar una copa, charlar un rato y poder ver la puesta de sol desde el Paseo de Gracia, con toda la vista de toda Barcelona, de todo el skyline, que puedes ver la Sagrada Familia, Montjuïc, el Tibidabo, el mar, y es una de las cosas que a mí personalmente más me gusta del Paseo de cuando estoy aquí en el Paseo de Gracia, aparte de comprar, de shopping o de lo habitual, ¿no? Desde luego que disfrutar de Barcelona desde esas vistas, desde ese punto, es un privilegio totalmente. Yo quiero saber por qué crees que hay tanto mix de culturas en Barcelona. Al final viene mucha gente y se queda a vivir en Barcelona. ¿Por qué crees que tanta gente de fuera elige Barcelona como lugar donde vivir? Bueno, Barcelona es una ciudad maravillosa y por eso mucha gente que viene a visitarnos por primera vez se enamoran de este destino y deciden quedarse a vivir. De hecho, hay un porcentaje muy alto de la población de Barcelona que son extranjeros que han decidido instalarse en Barcelona. Y hay, yo creo que muchísimas razones. Está el clima, que tenemos un clima mediterráneo fantástico con unos inviernos suaves, que eso la verdad es que es una envidia para muchas personas que viven a lo mejor en lugares mucho más fríos. Después tenemos el mar y tenemos la montaña. Para aquellas personas que disfrutan viviendo cerca del mar, poder tener toda esta playa al lado de la ciudad es un privilegio, y luego los parques naturales de las montañas que nos rodean también es la posibilidad de practicar deporte
deporte al aire libre, senderismo, ciclismo, etc. Tenemos la gastronomía catalana es conocida internacionalmente y tenemos una oferta de bares y restaurantes, yo diría que única, desde restaurantes con estrella Michelin, que es una de las ciudades que más estrellas Michelin tiene, hasta bueno, bares de tapas de hace muchísimos años que a los turistas también les encantan, ¿no? Entonces, ahí a nivel gastronómico creo que es un punto también muy importante a tener en cuenta. La diversidad que ofrece la ciudad, también para gente extranjera poder vivir en una ciudad donde hay tantas culturas, donde pueden encontrar también gente de muchos sitios, que no se sientan tampoco que son ellos los que han venido de fuera y se sienten extraños, creo que también es muy enriquecedor. Y bueno, la cultura, como comentábamos antes también, Barcelona tiene históricamente una cultura y una vena artística con todo el modernismo y con la cantidad de museos que tenemos como el Picasso, el Miró, la Fundació Tàpies, el Museo de Arte Nacional de Cataluña. Creo que también es una experiencia cultural importante que las personas que vienen de fuera valoran. Y bueno, no sé, hay creo que muchas más razones, pero estas serían unas de las principales. Pues Mar, hablábamos hace un instante con Santiago de la Navidad en Passeig de Gràcia, y es que es el foco principal de luces navideñas, esas luces maravillosas que pone la Asociación de Comerciantes de Passeig de Gràcia. Y yo quería preguntarte, planes especiales que se pueden hacer, que se deben hacer en Navidad con familiares y con amigos en el Passeig de Gràcia. Bueno, uno de los planes, un must que hay que hacer es ir precisamente a disfrutar y a ver las luces de Navidad. El año pasado, por ejemplo, el Paseo de Gràcia con esquina Gran Vía fue uno de los puntos más fotografiados de toda Barcelona, por las luces precisamente de Navidad. Este año, como el año pasado, también pondrán la estrella de 12 puntas que coronaba la Torre María y que coronaron el año pasado la Torre María de la Sagrada Familia de Barcelona, una estrella iluminada preciosa, símbolo también de Barcelona y que quedaba maravillosamente en el cielo del Paseo de Gràcia mientras tú podías pasear, ¿no? La gente va en familia, viene incluso de fuera, viene expresamente a ver las luces del Paseo de Gràcia para disfrutar, y luego todo esto acompaña también los balcones decorados de los hoteles, de los edificios modernistas. Cada edificio pone su decoración propia y muy particular. Las boutiques también decoran especialmente con un diseño espectacular de cara al navideño, y bueno, es una atracción simplemente dar una vuelta por esta zona de Barcelona. Mar, ¿y algún plan concreto para celebrar fin de año? Pues a ver, yo creo que una de las cosas muy chulas que se pueden hacer en fin de año es acudir a alguna cena o cotillón de los hoteles de lujo que hay en el Paseo de Gràcia. Coméntame tú, en el Majestic seguramente habéis hecho algún plan ya. Sí, todos los hoteles de aquí del paseo tenemos planes para fin de año, bueno, pues son cenas muy especiales, cenas de gala, con unos menús elaborados especialmente para la ocasión. De hecho, en el Majestic tenemos hasta 3 propuestas distintas para poder disfrutar, o bien en la terraza, en la Dolce Vita, bien en el restaurante Sol, con un menú gastronómico realmente, bueno, de redoble de tambores, y uno en el Salón Mediterráneo, que es más general, bueno, realmente es un banquete para 300 personas, donde hay también, pues, hay una orquesta, hay barra libre después, y bueno, pues la verdad es que es baile, es una noche festiva que la vamos a celebrar. Pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Tomamos muy buena pinta. Tomamos nota de ese plan, desde luego, y de todos los que nos habéis dado, de todas esas recomendaciones. Santiago y Mar, muchísimas gracias. Yo, antes de terminar, me gustaría que me dijerais cada uno de vosotros qué es para vosotros, qué significa Passeig de Gràcia.
Santiago? Para mí Paseos de Gracia es excelencia. ¿Y para ti, Mar? Para mí es Gaudí. Fenomenal, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias a ti. A ti, muchas Un placer. gracias. Un placer.